Hola, hoy conversaremos sobre ciertos tips de mantenimiento para la unidad y recomendaciones para sacar el máximo rendimiento de este modelo. El panel de instrumentos es un panel digital moderno. Él nos brinda ciertas informaciones, entre esas revoluciones de motor, velocidad, hora y además el nivel de combustible. La boya con el combustible adentro está en constante movimiento, para arriba y para abajo. Y eso va a incrementarse si el nivel del combustible va bajando. ¿Qué quiere decir? Que la boya va a tener más rango de movimiento al movimiento de la moto en conducción. Entonces está diseñada que tiene una resistencia para compensar ese movimiento. ¿Qué quiere decir? Que ella saca una relación desde el momento que está pareja y no se mueve, y en ese momento, después de un ratito, ya va a marcar en qué nivel está. Si teníamos cierta cantidad de combustible y la llenamos y prendemos de inmediato la ignición, puede hacer que no marque lleno completo en ese momento, pero después de unos segundos que está en ignición y sensa la boya que está hasta arriba, se va a encender la última raya. Eso puede ser tanto para arriba como para abajo. Esta parte externa es un cobertor al reloj digital que está adentro. Este vidrio que vemos afuera es un vidrio extra al vidrio que tiene el reloj digital per se dentro del panel. Esto es una carcasa que cubre el reloj interno, que además no es hermética al 100%, porque aquí se genera un cierto calor. Entonces tiene que tener respiración al exterior. Detrás de este vidrio puede hacer que, depende de los cambios de temperatura, sí veamos cierta condensación de humedad, más en un país como el de nosotros. Donde sí no debe haber humedad es dentro del dial azul, que nos daríamos cuenta de inmediato porque dejaría de trabajar, pues estaría manchado y no se verían los números. Tomemos eso en cuenta. Si en algún momento vemos cierta humedad en el vidrio que no podemos limpiar externo porque es por dentro, eso no va a provocar ningún daño al reloj que está atrás. Esto es un cobertor y protector del reloj per se. Por cultura, hace muchos años atrás, teníamos por entendido que un consumo de aceite en un motor era algo anormal. Recordemos que los motores modernos cambian mucho de temperatura rápidamente por el tipo material, y además, entre más calientes estén, mejor combustionan y bajan las emisiones, que es lo que realmente queremos, contaminar menos también. La holgura que vamos a tener dentro de un cilindro, entre pistón y cilindro, va a ser mayor que en las tecnologías antiguas. Entonces, ya de por sí eso nos va a permitir un pequeño o racional consumo de aceite en el funcionamiento del motor. Esto no es un indicador de daño. El manual del operario nos lo dice claramente. Tenemos que revisar constantemente o periódicamente el nivel del aceite, rellenar en caso necesario y cumplir los plazos o lapsos de cambios de aceite. Los intervalos no deben ser mayor de lo que dice el fabricante. Esto nos quiere decir que un consumo racional de aceite en el motor es completamente normal. Sin embargo, va a ser diferente dependiendo del operario o el uso que le dé este operario. Si acostumbramos a andar a revoluciones altas diariamente, por ejemplo en este modelo a 9.000, 8.000 revoluciones todo el día, quiere decir que el consumo racional tal vez lo vamos a percibir antes de los 2.000 kilómetros, que es la recomendación máxima de cambio de aceite. Eso no es anormal. Un indicador que sí no debe ser de un motor en buen estado: si el motor por mal estado tiene un consumo de aceite no normal, vamos a ver inmediatamente saliendo por el escape humo blanco azul. Ese es el primer indicador que definitivamente el motor tiene un daño interno, y va a haber por consecuente un consumo de aceite muy elevado. Si vemos consumo de aceite antes de los 2.000 kilómetros, no es un problema, ni es un indicador de daño en el motor. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que no podemos ver humo blanco o azul por el escape. El diseño de este motor es bastante diferente de los motores anteriores, por ejemplo el XR 150 o XL 200. Aparte que su función principal es que sea eficiente en rendimiento de combustible, velocidad y emisiones bajas, los ingenieros diseñaron
el ángulo de las válvulas aquí arriba y del árbol de levas de una manera que hubiera menos fricción a altas revoluciones. Esto lo que provoca es un leve sonido entre 3.000 y 5.000 revoluciones, como un cascabeleo totalmente normal debido a lo que les mencioné. Aquí arriba tenemos el árbol de levas montado en roles, los balancines que abren y cierran las válvulas también montados en roles. Todo esto junto genera ese pequeño sonido muy diferente en motores que ya conocíamos anteriores, como el XL200 o el XR150. Eso nos produce eficiencia en combustible y aceleraciones más rápidas y altas revoluciones en motores más pequeños. El tanque combustible tiene que ser de cierto material que resista mucho temperaturas, el combustible per se, y además sea seguro en caso de un choque, accidente y varios factores ambientales. Recordemos que aunque cerramos el tapón de combustible, que el empaque sella contra la boca, aquí adentro siempre va a haber agua. Y el agua entra por esta holgura. Cuando lavamos la moto, cuando llueve, entonces esa agua se va a acumular aquí. Recordemos además que el agua de lluvia también tiene sales y cosas del ambiente que son que oxidan. Entonces, cada cierto tiempo acostumbremos a secar esta zona interna. Esto nos evitará que la boca no se vea con los días un leve óxido externo que no provoca daño del material, pero no es el tanque que se oxida, es que la humedad que entra aquí con agua alcalina y otras cosas del ambiente se va a mantener ahí. Entonces podemos percibir cierto óxido leve externo que no va a dañar el tanque. Eso lo podemos minimizar simple y sencillamente secando de tanto en tanto la humedad que se acumula aquí adentro. Ojalá que estos detalles les sean de mucha utilidad y esperamos disfruten mucho su CB190R.